por favor vaya ahí a Hebreos. Si no está ahí, vaya a Hebreos capítulo 4. Como le decía en la lectura bíblica, estaremos examinando los versos del 1 al 13. Hebreos 4 del 1 al 13. La semana pasada, como lo recordarán, únicamente abordamos ¿cuál versículo? El 1, ¿verdad? No avanzamos mucho. Y esto fue pensado así, de manera intencional, porque lo que deseamos fue realizar un breve estudio acerca del reposo divino o el reposo de Dios, que espero haya sido de mucha edificación para su vida. El domingo pasado, como quizá algunos lo recuerden, examinamos diversos pasajes, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, con el objetivo de comprender el significado del reposo de Dios. Y lo hicimos considerando el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento porque lo que deseamos fue observar toda esta enseñanza a lo largo de la historia de la redención, para así comprender qué es lo que el autor de Hebreos y su audiencia original debían estar pensando cuando el autor de Hebreos les escribe acerca de este gran tema. Como lo examinamos, este reposo divino o reposo de Dios implica un reposo escatológico, ¿lo recuerdan? Un reposo futuro, uno además holístico, que no solamente implica la salvación de pecadores, sino la restauración ¿de qué? De todas las cosas, de todos los habitantes, incluso del universo. Pero el plan para el día de hoy, como les decía, si Dios quiere, es examinar todos los versículos de esta sección, versos del 1 al 13, que como ustedes saben, recuerdan, espero, forma parte del segundo mensaje de advertencia del autor de Hebreos en toda la carta. Y si está tomando notas, aquí está el bosquejo del sermón de hoy. En esta mañana examinaremos desde esta sección, Hebreos 4 del 1 al 13, que he denominado la desgracia de la incredulidad. Ahí observaremos 3 directrices relacionadas con el reposo divino. 3 directrices relacionadas con el reposo divino que te encaminarán a temer a Dios y a trabajar en tu vida cristiana. La primera es la existencia del reposo divino. La segunda, la esencia del reposo divino. Y la tercera, la exclusividad del reposo divino. No se preocupen si no tomaron todos los 3 puntos, los vamos a ir repasando poco a poco. Pero oremos para pedirle al Señor que nos ayude, que su Espíritu nos ilumine. Padre, venimos ante ti dependientes de ti, necesitados de tu Espíritu, de su iluminación, para poder comprender la palabra, la que proviene de ti, la que está aquí en este libro, la que está aquí en esta carta. Señor, pero también necesitamos la ayuda de tu Espíritu para con fuerza responder en obediencia, con decisión, ir y vivir hoy mismo lo que aprendemos, Señor. Y por eso necesitamos de tu ayuda. Ilumínanos, Señor. Háblanos hoy. Ayúdanos a concentrarnos y a prestar atención. En el nombre de Jesús. Amén. Nuevamente, verso 1, observe ahí. Temamos, pues. Es decir, por lo anterior, tengamos espanto. ¿Por qué? Contexto. Debido a que la primer generación de Israel, lo puedo observar en los versos anteriores, a causa de su incredulidad, no pudo entrar en el reposo temporal de Dios. ¿Cuál era ese reposo temporal de Dios? La tierra prometida, muy bien. Por eso nos dice el autor de Hebreos, nuevamente observe ahí su Biblia, verso 1, muy importante que traiga su Biblia, verso 1, temamos o tengamos terror, es la idea. Y note que el autor se incluye, ¿verdad? Temamos, pues, debido a lo que sucedió en el pasado, pero también que puede sucedernos hoy,
le dice el autor de Hebreos a su audiencia y nos dice también a nosotros. Y añade, observe ahí, verso 1 nuevamente, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberla alcanzado. El autor, nuevamente, recordemos, se incluye, ¿verdad? Primero, dice, temamos, pues. En otras palabras, nos dice, nosotros debemos temer, porque la promesa de entrar al reposo divino está vigente. Y esa es parte de la primer directriz del reposo divino, la existencia o vigencia actual del reposo divino. El autor, nuevamente, aquí se incluye y dice, nosotros debemos temer. ¿Por qué? Porque la promesa de entrar al reposo divino está vigente. Pero después se excluye. No sé si lo nota ahí, cuando dice ustedes, ¿verdad? Vosotros, parezca no haberlo alcanzado. Y la idea es esta. El autor dice, nosotros, los creyentes verdaderos, él está seguro de ser un creyente genuino. Nosotros, los creyentes verdaderos, estamos temiendo a Dios. Y estamos temiendo las consecuencias de desobedecer a Dios. Estamos reteniendo la fe en el contexto. Y estamos cuidando que no haya ninguno que apostate de la fe, también en el contexto. Son marcas de un cristiano verdadero. Pero luego cambia y dice, alguno de ustedes, debido a que están implícitamente y en el contexto pensando permanentemente en abandonar la fe y por lo tanto constantemente practicando el pecado en su mente, en sus corazones, parece que no alcanzarán a entrar en este reposo. Así que, dice el autor de Hebreos, cuidado, es una exhortación muy fuerte para los que estaban dudando y no permaneciendo. Igual de fuerte que debe ser hoy entre nosotros. Para los que se estaban deslizando, debía paralizarlos de terror y hacerlos corregir el rumbo de su timón. Pero continuemos la lectura, verso 2, porque, y aquí está la razón o explicación un poco más detallada del por qué se debe de temer. Vean nuevamente al inicio, porque también a nosotros se nos ha, ¿qué cosa? Anunciado la buena nueva como a ellos, pero a ellos no les aprovechó el oír, y note ahí, es muy importante, subraye eso porque eso va a ser muy importante durante todo el desarrollo del sermón, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que oyeron. La razón, nos dice el autor de Hebreos, por la que debemos temer es porque a nosotros, como a ellos, dice, a los dos grupos, a su audiencia original, ahí en el primer siglo, como a la primera generación de israelitas, a ambos grupos, note ahí, nuevamente observe su Biblia, se nos ha anunciado la buena nueva. Literalmente, en el griego, se nos ha, a ambos grupos, evangelizado. Es el mismo vocablo que en el griego se utiliza muchísimas veces en referencia a la predicación y proclamación de buenas nuevas del Evangelio en el Nuevo Testamento. Por un lado, a la audiencia de la carta a los hebreos se les evangelizó, es decir, se les anunció la buena nueva, se les predicó las buenas noticias. ¿Cuáles? Que el Hijo de Dios se encarnó y murió en lugar de pecadores, pero que resucitó para la justificación de pecadores. Y que todo aquel que se arrepienta de sus pecados y confiese a Jesús como Señor y cree que Dios le levantó de los muertos, entonces ese es salvo. Esas son las buenas nuevas. Salvos de la ira de Dios. Pero por otro lado, en el pasado, a los israelitas, dice el autor, también se les evangelizó. Es decir, se les anunció las buenas nuevas. ¿Cuáles buenas nuevas? Por ejemplo, podemos señalar Éxodo 19 del 5 al 6. Ahí se les dijo, si oían y
obedecían la voz de Dios, entonces serían un especial tesoro para Dios. Serían un pueblo escogido para Dios, porque Él había decidido derramar su amor sobre ellos, soberanamente. Un pueblo escogido por Dios, un reino de sacerdotes y de gente santa. Pero también en Éxodo 23 se les continúa anunciando estas buenas noticias y les dice: Jehová, mi ángel te protegerá. Ese ángel, el Cristo preencarnado, mi ángel te protegerá y te introducirá en la tierra prometida. Y tú lo que debes de hacer es obedecerle y no serle rebelde. Porque si te rebelas, Éxodo 23, si te rebelas y no obedeces, no te perdonará. Esas fueron las buenas noticias que se les anunció a la primer generación de Israel. Pero tal como dice el autor, vea su Biblia, verso 2, no les aprovechó, no les benefició el oír la palabra. ¿Por qué, hermanos? Verso 2, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Y algo muy importante, hermanos, presten mucha atención, algo muy importante que no debemos perder de vista, que muchas veces la sociedad pierde de vista y tristemente los cristianos perdemos de vista. El problema no fue el mensajero ni el mensaje. De hecho, jamás en la historia ni el mensajero ni el mensaje han sido el problema. El problema, mucho menos, escuche bien, mucho menos fueron sus circunstancias o las personas a su alrededor, como muchos psicólogos pudieran pensar hoy o argumentar. De hecho, si le pidiéramos a un psicólogo hoy que evaluara la razón del por qué Israel no creyó, muy probablemente dirían: bueno, no creyeron debido a que estuvieron muchos años como esclavos ahí en Egipto y parecía que Dios no les escuchaba, por eso se endurecieron por las circunstancias. O, claro, no creyeron porque tenían hasta el piso su autoestima. Necesitan elevar su autoestima. Los egipcios los lastimaron mucho, aplastaron sus corazones y por eso estaban resentidos y vivían desconfiados de todos, incluso de Dios. Esa es la filosofía de la psicología. Pero no, hermanos, el problema no estaba fuera de ellos, sino dentro de ellos. Fueron ellos los responsables. Su corazón perverso y engañoso, como el de todos nosotros. Jeremías 17:9 dice: engañoso, ¿qué? Es el corazón más que todas las cosas. Y añade: perverso. Por eso, hermanos, la necesidad de Dios de circuncidar el corazón. Deuteronomio 30. Por eso, la necesidad de Dios de intervenir y escribir su ley en el corazón. Por eso, la necesidad de Dios de quitar el corazón de piedra y poner un corazón de carne, para entonces amarle y obedecerle. Ellos, aunque escucharon las buenas noticias, dice el autor de Hebreos, no les fue de utilidad. ¿Por qué? Ahí, en la Biblia. Porque no creyeron, ¿verdad? Y por lo tanto no obedecieron. Y como resultado no entraron en Canaán. Y el autor de Hebreos le dice a su audiencia y te dice a ti: teme esas consecuencias. Porque si eso sucedió en el pasado, si la primera generación de israelitas fueron matadas en el desierto y no entraron en el reposo temporal en la tierra de Canaán, lo mismo te sucederá a ti y a mí si no creemos, si no permanecemos en la fe, si nos endurecemos.
no entraremos, no a la tierra de Canaán, sino al último reposo divino. Porque no es suficiente solamente con oír las buenas noticias, sino que es necesario creer y vivir a la luz de las buenas noticias. No es suficiente que únicamente vengas aquí y asientas todo que sí, pero que realmente nunca ha habido un genuino arrepentimiento en ti, que realmente no hayas creído en el Hijo para tu salvación. Santiago, o mejor dicho Jacobo, lo dice de la siguiente manera ahí en Santiago 1, 21 al 22. Recibid con humildad la palabra implantada, la cual es poderosa para salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Y hermanos, desde el día 1 en que escuchamos el Evangelio, se demanda no solamente escuchar, sino obedecer, practicar. El Evangelio demanda arrepentimiento. Arrepiéntete de tus pecados y cree en Jesús. No solamente es necesario oír, sino responder a lo que oímos. Pero volvamos a nuestro texto, Hebreos 4:3. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo, de la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Alto ahí. ¿No quedamos la semana pasada que este reposo divino es un reposo futuro? ¿Por qué es que entonces dice aquí que los que ya hemos creído, observe su Biblia, ya entramos en su reposo, como si este reposo fuera presente? Y si es presente, ¿por qué el autor lo distingue o diferencia de cuando Dios acabó de crear todo? Debemos de preguntarnos eso. Bueno, la idea no es repetir el sermón de la semana pasada. Todo lo que implica lo podemos resumir en un par de cosas. El domingo pasado descubrimos que el reposo divino, ¿dónde tiene su origen? ¿Alguien lo recuerda? ¿El reposo de Dios? En Génesis, ¿verdad? Y que ese reposo implica no que Dios necesitaba descansar porque estaba cansado, ¿verdad? Implica que Dios cesó de hacer toda la obra de su creación en el día séptimo, debido a que completó toda la obra de su creación en el día séptimo y, muy importante, quedó satisfecho. ¿Por qué? Porque era una creación perfecta. Pero también nos dimos cuenta que a partir de la entrada del pecado y de las consecuencias del pecado, cuando la Biblia enseña acerca del reposo divino, a lo largo de toda la historia de la redención, y lo vimos en todos los pactos, ¿se acuerdan? En noético, abrámico, mosaico, davídico, nuevo pacto, siempre se apunta a un reposo futuro. Entonces, ¿qué debemos de entender? Cuando dice el autor que los que hemos creído ya entramos en el reposo divino, y aquí le pido que presten mucha atención. Primero, es obvio por el contexto que no puede referirse a la tierra prometida, ¿verdad? Ya que ese fue un reposo temporal ofrecido por Jehová a Israel. Y David lo hace claro en el Salmo 95, cuando él espera aún un reposo futuro. Pero segundo, el reposo divino al cual hemos entrado todos los que hemos creído, no es el reposo de Dios precaída o antes de la entrada del pecado, cuando Dios termina de crear todo ahí en Génesis 2. Y el autor lo deja claro cuando observe ahora el verso 3, dice: aunque las obras de él estaban acabadas desde la fundación del mundo, y añade, versos 4 y 5, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras. Pero, y otra vez aquí, entrarán en mi reposo. Nuevamente dando a entender que el reposo divino al que entran hoy los creyentes no es el mismo de Génesis 2. Pero tercero, que conceptualmente sí,
porque denota un reposo divino futuro, donde Dios disfruta de todo de manera perfecta y restaurada. Cielos nuevos, tierra nueva, personas regeneradas totalmente, con cuerpos glorificados, donde ya no hay pecado, ya no hay muerte, ya no hay maldición, ya no está Satanás, no hay pecado ni pecadores. Si hemos creído hoy, escucha bien, si tú has creído hoy en el Evangelio, si tu fe la tienes única y exclusivamente en aquel que es el camino, la verdad y la vida, no un camino, una verdad y una vida, si tú has creído en este Evangelio y en este Jesús, el Jesús de la Biblia, desde hoy se te ha dado un boleto indestructible e irrevocable de acceso divino a este reposo, último reposo, que sabemos vendrá en el futuro de manera completa en Apocalipsis 21 y 22. Por esa razón, aunque el autor dice en el verso 3, los que hemos creído entramos en el reposo, más tarde puede decir, observe ahora el verso 11, procuremos pues entrar en aquel reposo. ¿Me están siguiendo? Espero que no pierda ninguno. El autor de Hebreos, hermanos, maneja muchísimo este tipo de lenguaje. De hecho, hace algo muy similar cuando enseña acerca de la salvación de los creyentes. Una salvación que, aunque es una verdad absoluta presente, sin embargo su plenitud es futura. Por ejemplo, capítulo 1, verso 14 de Hebreos, ahí señala que los creyentes serán, ¿qué cosa? Observe ahí, herederos de la salvación. Una salvación que capítulo 2, verso 5 apunta a un mundo venidero. ¿Lo vieron? Una realidad presente, pero también que en plenitud es futura. Pero hay algo más, hermanos, y muy importante. Si se perdió un poco con esto, no importa, ahí está la grabación. Pero algo muy importante que el autor destaca. Si has creído en el Evangelio, has entrado en el reposo. Pero si no has creído en el Evangelio, escucha bien, la consecuencia no es simplemente no entrar en el reposo, sino, observa el texto, verso 3, juré en mi ira, no entrarás en mi reposo. La idea es esta, si tú crees, si tú has creído, entrarás en el reposo de Dios. Pero si no crees, entrarás en la ira de Dios, en ese lago de fuego que Él preparó para pecadores no arrepentidos que estarán ahí por la eternidad. Y ahí estarás si no te arrepientes. Sin duda buenas noticias para algunos, pero terribles noticias para otros. Pero qué gozo es saber que si somos creyentes, hemos entrado a este reposo divino. Tenemos, como le decía hace unos momentos, un boleto indestructible e irrevocable que nadie te puede quitar a este reposo. Pero la pregunta es, ¿dónde estás tú? ¿Qué tipo de noticias te corresponden? No importa si eres un adolescente, un joven, si no te has casado, si tienes un matrimonio, si tienes un año de venir a la iglesia, 5, 10, 15, si naciste en un hogar cristiano, no importa nada de eso, sino dónde tienes tu fe. ¿Dónde? ¿En un pastor? ¿En una iglesia? ¿En una membresía? No, tu fe debe de estar en una persona y en la obra de una persona. Oro y deseo de verdad que ninguno de nosotros estemos al final del día en el grupo de la ira, de la desgracia, de la incredulidad. Este fue el primer punto del bosquejo, la existencia o vigencia actual del reposo divino. Pero ahora el segundo punto, la esencia o naturaleza del reposo
divino. Toma tu Biblia y observa ahí versos 6 y 7. Por lo tanto, puesto que falta o aún queda que algunos entren en él, ¿en dónde? En el reposo, ¿verdad? Nuevamente, versículo 6, por lo tanto, por lo anterior, por lo que te dije, puesto que falta, o mejor traducido, aún queda que algunos entren en el reposo, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia. Verso 7, otra vez determina un día. ¿Cuál es el día? Hoy. Diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y esta última cita es notable, porque no sé si lo observaron, que cuando lea su Biblia le invito a hacer observaciones, ¿verdad? Que esté observando su Biblia cuando está leyendo 2 o 3 o 4 o 5 o 6 versículos y vea palabras que se repiten, vea a las conjunciones, los tiempos de los verbos, pasado, presente, futuro, si se refieren a nosotros, vosotros, yo. Muy importante, es la tercera vez que el autor utiliza esta cita a lo largo de su segundo mensaje de advertencia. Note capítulo 3, versos 7 y 8. Si oyeres hoy su voz. Capítulo 3, verso 15. Si oyeres hoy su voz. Capítulo 4, verso 7. Si oyeres hoy su voz. Aquí hay un énfasis. Hoy. El autor lo subraya. Debido a que el pueblo de Israel pagó las consecuencias de su desobediencia al no entrar en la tierra de Canaán, en ese reposo temporal, nosotros debemos de considerar su ejemplo. De hecho, de manera notable, el autor, al citar a este salmo, el Salmo 95, lo que está haciendo es imitando a David, porque David hace exactamente lo mismo. Así que el punto para nosotros, como lo fue para la audiencia de David en el Salmo 95, como lo fue para la audiencia del autor de Hebreos en el capítulo 4, para nosotros hoy, aquí en el siglo XXI, en esta iglesia local, la Iglesia Bíblica de Monterrey, es tú o nosotros que decimos ser cristianos, no abandonemos la fe, sino perseveremos en la fe. Pero también, tú que no has creído en el Evangelio, no lo dejes para mañana. No endurezcas tu corazón. Hoy obedece el Evangelio. Hoy arrepiéntete de tus pecados y cree en Jesucristo como el Señor de tu vida. Hoy deja de abrazar ese pecado espantoso que llevó a Jesucristo a la cruz para abrazarlo a Él como el precioso, bellísimo Salvador que es. Hoy toma el boleto de acceso a este reposo divino, futuro, porque mañana es la implicación, la idea del autor de Hebreos. Mañana puede ser demasiado tarde. Tal y como lo fue en el pasado para el pueblo de Israel. Pero ahora vea versos 8 y 9. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Y con esto, ahora el autor nos explica con mayor claridad que el reposo ofrecido a la primera generación de Israel, que por cierto rechazaron, pero que más adelante, lo sabemos, es ofrecido a la segunda generación de Israel, la cual sí tomaron por medio de Josué, ¿verdad? Poseyeron ahí, aunque parcialmente, pero entraron a la tierra de Canaán. Es un reposo temporal. Es un reposo temporal, nuevamente porque David en el Salmo 95 alude a esa idea y él espera todavía un reposo futuro. Por lo que, como señala ahora el verso 9, vea ahí su Biblia, queda un reposo, queda un sabbat, un día en particular, queda
una época en especial para, observe ahí, el pueblo de Dios. Todavía queda, en otras palabras, un reposo de esencia o de naturaleza diferente. Y de hecho era algo que las personas en el Antiguo Testamento esperaban. El autor de Hebreos nos lo hace ver más adelante en su carta. Vaya ahí a Hebreos 11, del 13 al 16. Verso 13. Conforme a la fe murieron todos estos. ¿Quiénes todos estos? Abel, Enoc, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Sara. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, por los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen, y esto es importante, estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían también tiempo de volver, pero anhelaban una mejor. Esto es celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Es claro, los creyentes del Antiguo Testamento habían recibido una promesa, que recibirían una tierra, una ubicación geográfica, pero también sabían y entendían que había algo más en el futuro, una ciudad celestial. Pero vean nuevamente el verso 9, y ahora leyéndolo de corrido hasta el verso 10. Por tanto, queda un reposo, un sabbat para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Hermanos, muy importante, esto no implica necesariamente un día en especial en la semana. Recuerden otra vez, muy importante, el día de reposo fue una señal para el pueblo de Israel, como lo fue el arco iris, ¿verdad? Como fue la circuncisión. El día de reposo fue una señal para el pueblo de Israel. Éxodo 31, del 12 al 17. El día de reposo, en específico el Sabbat, fue un mandato emitido por Dios, no desde la creación, en Génesis 2, sino a partir del otorgamiento de la ley, en Éxodo 20. Y que como estudiamos la semana pasada, apuntaba a un evento pasado, pero también a uno futuro. Tiene que ver con la actividad y cese de la obra creadora de Dios en un momento en específico, pero también con el disfrute de Dios de toda su creación en una época determinada donde todo era perfecto, lo cual, como sabemos, se perdió, ¿verdad? ¿A causa de qué se perdió? Del pecado. Pero que incluso ahí en Génesis 3 se nos anticipa que vendría un hombre a restaurar lo que se había perdido. Una impresionante verdad que, como hemos venido examinando, sucederá según lo que se describe ahí en Apocalipsis 21 y 22. Un tiempo en que Dios hará cielos nuevos y tierra nueva. Una época eterna, hermanos. Nuevamente una época eterna donde lo anterior habrá pasado para siempre y no habrá memoria más. Una tierra nueva, cielos nuevos, donde nuevamente no habrá pecado ni pecadores. ¿Se imagina eso? Ni nos lo imaginamos, porque acá habemos un montón de pecadores y de pecado, ¿verdad? Ahí no habrá pecado ni pecadores. Ahí ya no estará Satanás, ya habrá sido juzgado y enviado al infierno. Ya no habrá más muerte, clamor, dolor, lloro. Una época como nunca antes, donde Dios, pero también su pueblo, disfrutan de la restauración de todas las cosas.
Bellísimo. La existencia del reposo divino, la esencia del reposo divino y finalmente la tercera y última directriz. Con este reposo divino que te conducirá a temer a Dios y a trabajar en tu vida cristiana. Tercer directriz, la exclusividad del reposo divino. Vea cómo inicia el autor ahí en Hebreos 4:11. ¿Qué señala? Procuremos pues, ¿verdad? Procuremos pues. Hermanos, casi de la misma forma que como empieza en el verso 1. Vea el verso 1. Temamos pues. Nuevamente, verso 11. Procuremos pues. Verso 10. Temamos pues. Está usando un mismo tipo de verbo y una misma conjunción. Y a algunos les dolió la cabeza, ¿verdad? De manera magistral y muy bella, este autor de Hebreos, que tenía un entendimiento, obviamente, de el ambiente judío, que obviamente tenía un conocimiento del hebreo, de manera magistral utiliza lo que se conoce tanto en el hebreo como en el griego, un inclusio, que denota un énfasis. Y acá, con el objetivo de dar un mandato a su audiencia, donde él mismo se incluye. No se excluye, sino se incluye dentro de esa orden. Allá en el verso 1, observe ahí su Biblia, temamos pues. No sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Y acá en el verso 11, observe, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. En otras palabras, allá en el verso 1, aterroricémonos por lo que sucedió en el pasado. Y acá en el verso 11, hagamos nuestro mayor esfuerzo por entrar en el reposo futuro. Lo hemos visto. Para el autor, hermanos, no es suficiente con haber oído y creído en el pasado. Tampoco, lo podemos ver en el verso 1, es suficiente, y verso 11, generar o producir únicamente temor en su audiencia, sino que además para él es importante impulsarles a trabajar hasta el límite de sus fuerzas. Es la idea, procuremos trabajar hasta el límite de sus fuerzas para entrar en el reposo divino, en aquel reposo, y no caer en desobediencia, no morir por causa de la incredulidad, como el pueblo de Israel. Y hermanos, es lo mismo que nos dice hoy Dios a nosotros. Es lo mismo lo que nos dice el autor de Hebreos a nosotros. Es lo mismo que tanto el autor humano como el autor divino nos están enseñando, nos están diciendo que debemos temer a Dios y a las consecuencias de desobedecer a Dios, pero también debemos trabajar con fuerza en nuestro cristianismo. Y un paréntesis acá, para que ninguno se me desvíe. Claro, no somos salvos por las obras de la ley. Eso es imposible. Romanos 3:20. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. No somos salvos por las obras de la ley. Esto es imposible. Somos salvados, justificados por la sola fe en la persona y obra de Jesucristo. Romanos 3, pero ahora del 21 al 24, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, que fue testificada por la ley y por los profetas.
La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Verso 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Debemos temer y trabajar con fuerza nuestro cristianismo, pero no perdiendo de vista que no somos salvos por las obras de la ley, que somos salvados por la sola fe en Jesucristo, porque Él vivió la vida perfecta que tú y yo jamás podremos vivir en toda nuestra historia en esta tierra. Y también porque Él pagó por todos nuestros pecados, algo que también tú y yo en esta tierra podíamos pagar. Segunda de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Nuevamente, muy importante. No somos salvos por obras. Somos salvos por la fe en Jesucristo. Porque Él vivió la vida perfecta que no podíamos vivir y Él pagó en la cruz por nuestros pecados. Hermanos, el apóstol Pablo, por así decirlo, el campeón de la salvación por la sola fe en Jesucristo, escribe ahí en Filipenses 3:9 que no tiene su propia justicia por las obras de la ley, sino que tiene la justicia que procede de Dios por medio de la fe en Cristo. Pero al mismo tiempo, este apóstol, máximo exponente de la salvación por la fe exclusiva en Jesucristo y no por obras, en esta misma carta en Filipenses 3, del 12 al 16, dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hermanos, qué gozo es saber que nuestra justificación no depende de nosotros. Nuestra justificación no depende de nosotros. Que Dios te declare justo en su corte no depende de ti. Es solo por los méritos de Jesucristo, por la fe en la persona y la obra de Jesucristo. Solo por lo que Él hizo, somos salvados. Una salvación donde toda la Trinidad está involucrada. Una salvación planeada en la eternidad por el Padre. Una salvación ejecutada por el Hijo en la tierra. Y una salvación aplicada por el Espíritu hoy entre nosotros. Una salvación total y completa. Qué alegría y también qué descanso es saber que Dios nos salvó por completo. Y que Filipenses 1:6 es Dios quien comenzó la buena obra de salvación en nosotros. Y que es Dios mismo quien hoy nos santifica. Y que también es el mismo Dios quien en el futuro nos glorifica. Y qué bendición es comprender, Filipenses 2:13, que tanto el querer como el hacer, tanto nuestros afectos como nuestros esfuerzos, son producidos por Dios. Al regenerarnos completamente, al transformarnos radicalmente. Pero al mismo tiempo, hermanos, qué responsabilidad la nuestra. Qué responsabilidad la tuya y la mía. Filipenses 2:12, de ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor.
de vivir, en otras palabras, a la luz de nuestra nueva vida en Cristo. El autor de Hebreos dice, debemos temer y debemos trabajar, esforzarnos por entrar. Orando a Dios y pidiendo a Dios su ayuda, siendo dependientes de Él, pero estando dispuestos a vivir para la gloria de Él. Pablo escribe nuevamente en Efesios 4:1 esta idea y ruega, deben andar como es digno de la vocación. ¿Qué significa eso? Deben de manera activa vivir diariamente de conformidad con la posición que ahora tienen en Cristo. Viviendo como vivos y no como muertos. Colosenses 3, matando de hambre a nuestro cuerpo carnal, que quiere tragar inmoralidad sexual, que quiere comer avaricia, ira, enojo, blasfemia, mentira, engaño. Pero en lugar de esto, debemos estar viviendo en novedad de vida, dice el apóstol Pablo. Revestidos, por así decirlo, con las marcas de Jesucristo, en santidad, en tierna compasión, en bondad, en humildad, participando activamente en nuestro caminar cristiano. El autor lo dice de esta manera. Vea su Biblia nuevamente, verso 11, Hebreos 4:11. Procuremos, esforcémonos por entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Y existe un motivo, hermanos, o razón, por la cual debemos esforzarnos. Y este motivo se encuentra en el siguiente verso. Observa el verso 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Un impresionante versículo, ¿verdad? Que nos gusta mucho, ¿no es cierto? Lo usamos mucho, pero también a veces es tristemente muy mal usado, sacado fuera de su contexto. Alguna vez, platicando con alguien, me dijo, mira, ahí está, la palabra de Dios es viva y eficaz, por lo que puede tener un significado para ti, uno para mí, uno para el otro, es viva, es viva. Entonces abre tu mente, tu corazón, para nuevos significados. Pero no consideran que cuando el profeta habló, Dios habló. Cuando Dios habló, el profeta habló. Deuteronomio 18:18. Hermanos, como siempre, el contexto es el rey en la interpretación. El contexto es el rey en la interpretación. Este verso no es una palmera en una isla. Es más, no nos da ni siquiera, y no se pongan tristes, la posibilidad de pensar algo lindo aquí, el autor, al utilizar estas líneas. Recuerden que forma parte de un flujo de pensamiento del autor de Hebreos, ¿verdad? ¿Qué está haciendo el autor de Hebreos? ¿Es su segundo qué? Mensaje de advertencia. No debemos perderlo de vista. Está ofreciendo una advertencia y una amonestación, y debemos considerarlo. El autor de Hebreos nos dice en el verso 11, lo acabamos de leer, tú debes esforzarte por entrar al reposo para no caer en desobediencia como los israelitas. Recuerden el verso 2, puede verlo ahí, verso 2. Los israelitas fueron evangelizados, ¿verdad? Les fue anunciada la buena nueva, las buenas noticias. Escucharon, note ahí, la palabra, ¿verdad?, de Dios. Pero de nada les sirvió porque no creyeron. Y al final, la misma palabra de Dios fue la que exhibió su pecado y por lo tanto fueron matados en el desierto. Ahora sí, verso 12, porque la palabra de Dios, esa que escucharon los israelitas,
y que estás escuchando tú hoy aquí es viva y eficaz. Verso 11. Debes esforzarte por entrar al reposo. Y la razón es porque al final también nosotros, todos, al final, como los israelitas en el pasado, nos enfrentaremos a un juez implacable que lo revelará todo. Verso 12. Porque la palabra de Dios, y ahora nota sus características. Primera, es viva. Es decir, la palabra que viene del Dios vivo, Hebreos 3:12, es en sí misma una palabra viva. Una palabra que vive y permanece para siempre, dice Pedro, 1 de Pedro 1:23. Una que es aplicable en todo tiempo, no que tiene muchos significados. Que es aplicable en todo tiempo y que por el contexto de Hebreos 3 y 4 tiene el poder para juzgar también en todo tiempo. Y además, segundo, que también es, nota ahí, la palabra de Dios es viva y eficaz. Es decir, es efectiva para cumplir el propósito por el cual Dios la habló. No falla. Por eso, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Entonces, nosotros debemos esforzarnos para entrar en el reposo, porque además, tercero, continuamos leyendo ahí, es más cortante que toda espada de dos filos, es más hiriente, es la idea que cualquier espada corta que utilizaban en la guerra, ahí en el primer siglo, es más penetrante que aún cualquier espada que tiene dos filos, no solamente uno. Pues, cuarto, penetra o traspasa hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. En otras palabras, atraviesa la parte material del hombre y llega hasta la parte inmaterial del hombre, teniendo acceso a donde nadie puede llegar, sino solamente Dios y la palabra de Dios. Pero no solo eso, sino quinto, discierne. En el griego, críticos, un vocablo de donde proviene nuestra palabra criticar. La palabra de Dios, en otras palabras, critica los pensamientos y las intenciones del corazón. En otras palabras, juzga, revela la intimidad de nuestro pensar. Que al final, usted lo sabe, resulta en nuestro caminar, en nuestro actuar, en nuestro vivir. Y esa es la razón por la que debemos procurar entrar en el reposo divino, porque al final habrá un juez que nos juzgará, como lo hubo con la generación de Israel que no entró a la tierra prometida. ¿Cuál fue ese juez? ¿Y cuál es ese juez? ¿Cuál? Verso 12, la palabra de Dios, que es viva y eficaz, más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta lo profundo de nuestro ser, juzga nuestro pensar, nuestro razonar, nuestro actuar, para determinar, escucha bien, al final, para determinar si nuestras declaraciones y acciones fueron genuinas. Si verdaderamente somos de Cristo o no. Y finalmente, verso 13, por si no ha quedado claro, Dios el Espíritu, por medio del autor de Hebreos, añade esto. Observa ahí verso 13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y no sé si lo notó, pero el autor deja de escribir acerca, versículo 12, de la palabra de Dios para ahora señalar a Dios. Y esto es notable, porque para el autor de Hebreos, Dios y la palabra de Dios operan exactamente de la misma manera. Porque la palabra de Dios refleja y actúa de conformidad a la luz del carácter de Dios mismo. Por eso para el autor de Hebreos es exactamente lo mismo. Vea la Biblia, verso 13. Nuevamente, no hay cosa creada
que no sea manifiesta en su presencia. Es decir, no hay ningún ser viviente que pueda ocultarse de Dios. No hay ninguna criatura que pueda ser invisible delante de Dios. Quizá te puedes esconder de tus padres, de tu jefe en el trabajo. Quizá puedas ocultar tus motivaciones aquí en la iglesia y puedas engañar a los hermanos, pero hay alguien a quien no engañas. No hay ninguna criatura invisible delante de Dios. Él es omnisciente, Él es omnipresente. Note lo que se añade: todas las cosas están desnudas. Y la idea es que delante de Dios todas las cosas de nuestra vida, hermanos, todas las cosas de nuestra vida, sin excepción, están expuestas ante Dios para ser examinadas, para ser evaluadas. Y qué triste es, si no estás en Cristo, que seas examinado por un Dios que es santo y que no puede tener por inocente al culpable. Pero qué alegría de verdad y qué gozo es para todos los que hemos depositado nuestra fe en Jesús y en los méritos de Jesús, que al ser examinados, lo que nos ve, como nos ve Dios, es revestidos de la justicia de su Hijo. Qué alegría, qué gozo realmente. Pero además, cuando añade: y abierta a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta, apunta a la idea de Dios utilizando su espada, su palabra, y poniéndola así en nuestro cuello, en el cuello de las personas, así, levantándolo hacia atrás, echando nuestro cuerpo hacia atrás, de tal forma que no podemos movernos, que estamos totalmente indefensos y vulnerables. Así, esa es la idea, cuando dice abiertas, todas las cosas están abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y nos acordábamos, Dari, mi esposa y yo, de ciertas torturas ahí en la Inquisición, de un tenedor que lo denominaban el tenedor de los herejes, donde lo ponían aquí. Y el tenedor puntiagudo estaba apuntando hacia acá y hacia abajo. Entonces, pues el que estaba siendo torturado no podía mover su cabeza y estaba totalmente expuesto, no podía hacer nada. Es más, si se cansaba, pues bajaba la cabeza y, pues imagínense. Y eso me ayuda a pensar un poco en esto. ¿Cómo es que estamos abiertos así, con Dios examinándonos, totalmente vulnerables? Pero nuevamente, qué gozo es saber que cuando Dios hace eso, puede ver a su Hijo, puede vernos revestidos de su Hijo. Pero qué tristeza es darte cuenta que al final viviste engañado. Y es en esa condición, totalmente expuestos y desprotegidos, que Dios y la palabra de Dios nos pedirán cuentas. Y nosotros, verso 13 al final, tendremos que dar cuenta, o lo que señala el autor de Hebreos, palabra. Nosotros tendremos que dar palabra ante esta palabra, verso 12. Seremos examinados acerca de lo que hicimos o dejamos de hacer. Hebreos 1:2 con la revelación completa de Dios. Hebreos 2:1 con lo que hemos oído. Hebreos 2:3 con el evangelio de salvación. Hebreos 3:7 con la palabra que Dios el Espíritu exhaló. Hebreos 4:2 con la palabra que nos fue anunciada. Hebreos 4:7 y 8 con la palabra que escribieron en la Biblia los autores humanos. Y el autor de Hebreos nos recuerda, nos dice, verso 11, hoy procuremos entrar para no caer en incredulidad como otros en el pasado. Porque la palabra de Dios, verso 12, y Dios mismo, verso 13, serán nuestros jueces.
quienes al final determinarán quién realmente está en Cristo y revestido de la justicia de Cristo y quién realmente no está revestido de Cristo. Y para el autor de Hebreos, el que está revestido de Cristo es aquel que teme a Dios y que teme a la palabra de Dios. Es aquel que procura, se esfuerza en su vida cristiana. Tres directrices relacionadas con el reposo divino que nos hacen temer y trabajar en nuestra vida cristiana ante la inminente y gran realidad de la desgracia, de la incredulidad. Algo muy duro, ¿verdad? Pero luego lo bello viene a continuación, que vamos a ver el siguiente domingo, porque observe qué es lo que continúa en su argumentación el autor. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó de los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. ¿Por qué puedes retener tu profesión? Porque tienes un sumo sacerdote perfecto. Pero la idea es irnos con la advertencia, no con lo de la semana siguiente. Oremos.